Mitos y leyendas urbanas con Bruno Aversano, que ya es un clásico. ¿Qué tendrá para hoy allí en el barrio de Recoleta? A ver, ¿cómo estás, Bruno? Bien, todo bien, Bernardo. Y venimos a traerles a la gente que está mirando C5N desde temprano, como todos los domingos, mitos y leyendas urbanas. Nos vamos desplazando por ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires y hoy nos toca Recoleta. Sí. A mis espaldas, Bernardo, sí, el Centro Cultural Recoleta. La ¿sí? música que le pusimos a Bruno, sí, para generar un poco de suspenso. ¿Es terrorífica? Es impresionante, es impresionante. ¿Algún fenómeno paranormal vamos a ir a descubrir? Exactamente, Bernardo, sí, aquí en el Centro Cultural Recoleta cuenta la leyenda, cuenta la historia. Hace varios años atrás se iba a desarrollar una jornada de pintura, ¿sí? Una exposición de pinturas de jóvenes artistas aquí en este centro del barrio de la Recoleta, en donde al terminar la jornada estaba estipulado que cada artista recogiera la pintura que había dejado en la exposición. Al finalizar el día, y aquí está el primer dato curioso, hubo una de esas pinturas que quedó sin ser buscada por ninguna persona, por ningún artista en este mismo lugar, en el Centro Cultural Recoleta. Y ahí es donde empieza esta leyenda. La leyenda se llama El Cuadro Parlante del Centro Cultural Recoleta. Y ahí empieza todo. Quedó ese cuadro, fue envuelto en papel y fue guardado en uno de los sótanos del Centro Cultural. Pasó un poco el tiempo y uno de los empleados, y uno de los serenos del Centro Cultural Recoleta, empezó a oír cierto sonido que parecía el sonido de un grito de una niña pequeña. De noche empezaba a escuchar estos sonidos y un día decidió investigar un poco más. Entonces tomó su linterna, descendió a los sótanos del Centro Cultural Recoleta y empezó a buscar de dónde provenía ese sonido, de un lado a otro, de un lado a otro, y esa noche, lamentablemente, no pudo dar con el paradero de aquel sonido, de dónde provenía el sonido. Esa es la primera parte de esta historia, de esta fábula, de esta leyenda en el Centro Cultural Recoleta, porque hay varias formas, varias historias en cuanto a una leyenda. Recordamos para la gente que está mirando que una leyenda no tiene un solo fundamento, sino que son varios, porque también se transmiten de persona a persona. Y al transmitirse de persona a persona, también cada una le va poniendo su impronta, ¿no?, a esa leyenda, a ese mito, Bernardo. ¿Qué pasó acá? Luego de esta investigación del sereno del Centro Cultural Recoleta, que no pudo encontrar de dónde provenían estos gritos de una nena pequeña, se siguió hablando de este cuadro que estaba desaparecido. Sí, algunas personas decían que este cuadro, cuando la gente se acercaba a cierto sector del Centro Cultural Recoleta, que tiene una acústica bastante importante y particular, se escuchaban fechas. Esas fechas, decía la gente, eran las que emitía, eran las que emitía este mismo cuadro, y esa fecha, cuando la escuchabas, iba a ser la fecha del día de tu muerte. ¡No! Ese es otro de los datos, sí, claro, ahí empieza lo tenebroso. Y ahora sí me voy metiendo en clima, en tenebrosidad aquí en el Centro Cultural Recoleta, que queda casi pegado al cementerio de la Recoleta. Sí, está ahí, ¿no? Está ahí nomás, Entonces, está el edificio de por medio. Sí, señor. Hay un edificio de por medio y después está al lado prácticamente, lo que podemos llegar a entender que, bueno, también pueden provenir desde ese lugar, ¿no? Los gritos, las fechas, los fantasmas que puede llegar a ver en esta zona de la Recoleta. Repasando entonces, Bruno, después de una exposición quedó un cuadro, ¿no es cierto? Y los serenos, los empleados del lugar, empezaron a escuchar que ese cuadro emitía sonidos. Con el tiempo ya se sumó la leyenda o la información o los comentarios de la gente de que vos, cuando te acercabas al cuadro, el cuadro te decía una fecha y esa fecha era la del día de tu muerte. Esa es la historia, más o menos. Exactamente, Bernardo. Esa es la primera parte de la historia. Luego hay otra información desde los empleados también de este Centro Cultural Recoleta, que decían que ese cuadro había sido usado para tapar un agujero que habían hecho los mismos empleados en la mampostería
de este centro cultural, donde ellos se metían a descansar, a zafar, entre comillas, de sus horas de trabajo. Y a partir de ahí lo que hacían era, habían puesto ese cuadro para tapar ese agujero, y desde el cuadro ellos mismos eran los que le gritaban cosas a la gente. Claro, ¿sí? claro. Desde las fechas que habíamos hablado antes, algunas puteadas también, cuenta el mito, Epa. que lanzaban a la gente que pasaba como para descargarse, ¿no?, del trabajo que estaban haciendo y no les gustaba hacer, y se sacaban de encima las miserias, ¿no?, diciéndole a la gente algunas puteadas que pasaba por ahí. Y hasta, cuenta la leyenda, que uno de ellos hizo un agujero, un pequeño agujero en el cuadro, y llegó a escupir a una de las personas que pasaba por ahí. Entonces, ahí tenemos como el fundamento que vendría a derribar el mito de que hay un fantasma, sino que eran los mismos empleados, ¿no? Claro. Que estaban detrás del cuadro, claro, haciendo este tipo de cosas. Pero eso no se pudo comprobar. Aquí en el barrio, como habíamos visto... Eso no se pudo comprobar. Y aquí en el barrio, como habíamos visto antes, está la feria de artesanos. También es parte de una feria muy esotérica de la zona, ¿sí?, donde se pueden encontrar videntes, mujeres y hombres que tiran las cartas, tarotistas y demás, que fueron consultados acerca de esta leyenda y nadie quiso hablar, nadie quiso tocar el tema, porque parecía ser, exactamente, parecía ser un tema que les implicaba no solo un poco de miedo, sino alguna de estas leyendas arraigada aquí en el barrio de La Recoleta y de toda la gente que conoce, sobre todo la zona del cementerio y del centro cultural. Claro. Esa es otra de las versiones, ¿no? Pero la realidad cuenta que, si bien este cuadro estaba puesto en el pedazo de mampostería, la realidad cuenta que ese cuadro en realidad desapareció y que nunca fue encontrado nuevamente, ¿sí? La gente, mismo los empleados del centro cultural, lo han buscado varias veces, han percatado este tema de los sonidos, de las voces que decía este mismo cuadro, y no lo han podido encontrar ni en el sótano ni en ningún sector del Centro Cultural Recoleta. Ha desaparecido por completo. El cuadro parlante, que no sabemos si hablaban los empleados, si hablaba el cuadro o qué ente era el que pronunciaba esas palabras y decía esas cosas. Así que... Lo que sí se sabe es que dicho cuadro, perdón, Bernardo, finalizo con esto, dicho cuadro era un cuadro de un hombre sentado al lado de un árbol. Un cuadro aparentemente medio de estética Dalí, ¿no? Medio parecido a un Dalí, ¿sí? Algo bastante abstracto, y la mirada del hombre era superiormente tenebrosa, ¿sí? Entonces ahí es cuando también en un cuadro perdido y en una imagen que suele ser tenebrosa, que suele generar un poco de miedo a la gente, nace la leyenda de este cuadro. Este cuadro, como te decía, está perdido, no sigue hablando a través de su lienzo, pero seguramente a través de toda la gente que conoce la leyenda. Decían también que había interpretaciones que mencionaban una serpiente como una imagen apenas esbozada del demonio en el cuadro, toda una cosa muy tenebrosa, ¿no? Exactamente, Bernardo, sí, lo que se hablaba era que este cuadro, en realidad, la imagen de este cuadro, que tenía al hombre con el árbol y había una serpiente por debajo, trataba de avisar un cierto apocalipsis, ¿no?, en el mundo, y sobre todo aquí, ¿no?, donde había llegado este cuadro pintado por este pintor joven que nunca se supo quién era, porque nunca fue a retirarlo de dicha exposición. Claro, porque era un cuadro anónimo, o sea que quedó después de una exposición ahí. Nadie sabe bien, el cuadro te habla de noche, a veces te escupe, es una cosa de loco. La verdad es una pesadilla, ¿no? ¿Y se sabe qué hicieron con el cuadro al final o no? El cuadro no se encontró, nunca más. Lo que dicen algunas de las personas que trabajaban dentro de este centro cultural es que uno de los empleados lo ha retirado y se lo ha llevado para su vivienda. Pero no podemos asegurar eso. Lo que sí sabemos es que después de ser perdido y de ser guardado, el cuadro siguió emitiendo sonidos de alguna manera, y algunas personas dicen que cuando entras al Centro Cultural Recoleta, en algunos recovecos, algunos dicen por la acústica, como te decía antes, ahora no sabes pero cuál es. Muchos otros dicen que es por el cuadro. Ahora no sabes cuál es el cuadro y puede ser cualquiera de los que está expuestos allí en el Centro Cultural Recoleta, ¿entendés? Entonces, ¿quién me garantiza a mí que no es cualquiera de los cuadros que están ahí? ¿No?
Totalmente, porque aparte si los empleados ya lo pusieron para tapar un pedazo de mampostería, también puede estar el cuadro original y por encima haberle puesto un póster, otro tipo de pintura, para que no se den cuenta que ese es el cuadro parlante, el cuadro, digamos, así tenebroso, sí, yo creo que poseído. Yo creo que el camarógrafo Ezequiel Pisuto tendría que entrar con una cámara oculta a buscar el cuadro hasta que lo encuentre, a ver cuál es el cuadro que habla, ¿no? No es muy valiente, que no, Pisuto, no pero, es muy valiente, pero lo vamos no a mandar. destaca, pero bueno, qué sé yo, a mí me parece que debería ir. Bueno. Tenemos que mandarlo. Vamos a esperar a que abra. Dice que tiene un poco de miedo, sí, dice que le da un poco de miedo. Sí. Ahora porque amaneció y estamos un poco más tranquilos, pero cuando era de noche todavía acá, el señor Pisuto no salía del auto porque estaba mirando para todos lados, se escuchaba el ruido del cementerio, el ruido de este lado del centro cultural y bueno, esto pasaba, ¿no? Tiene más miedo de volver a la casa de que ir a buscar el cuadro, Pisuto. Yo te digo nomás, conociendo el paño. Sí, señor. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Impresionante la historia del cuadro, los misterios sobrenaturales allí en el barrio de La Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta. Ya volvemos en un ratito más. Gracias.